12 hombres en pugna. Trata de una película en la que 12 hombres juzgan a un joven por el asesinato de su padre. Los 12 hombres tienen que declararlo culpable o inocente. En contra del acusado se tienen a dos testigos. Los hombres tienen que tomar la mejor decisión y todos tienen que estar de acuerdo con esta. Cada uno dio su argumento del por qué lo declaraban culpable o inocente. Uno de ellos quería dar su argumento e irse porque tenía mejores cosas que hacer, pero al final él terminó quedándose. 11 hombres coincidieron en que él era culpable, pero solo uno de ellos dijo que no, que él era inocente. Hizo conocer a los otros hombres una posibilidad que ninguno había tenido en cuenta. Así, logró que los 11 hombres cambiaran su forma de pensar y creyeran que él era inocente. Pero había un hombre que seguía creyendo que él era culpable. Después de largas horas y de discusiones, lograron que todos pensaran igual, y al final este hombre sale inocente. Puesto que la película gira en torno a la deliberación de los jurados, primero miraremos cómo son sus actitudes en la película en general y después profundizaremos en los jurados que consideramos más trascendentales en el desarrollo de esta. Al principio todos actúan de una manera aislada y solitaria, están pendientes de cómo actúa el grupo y se guían por estas actitudes. Se puede decir que todos, exceptuando el jurado número uno, tienen una actitud desinteresada frente al caso y piensan que en cuanto antes todos voten que el joven es culpable, lo cual es lo más evidente, más temprano se irán de ese lugar y podrán seguir con sus vidas. Más adelante, otro comportamiento que podemos ver en general en casi todos los miembros del jurado es una actitud inquieta, alborotada y tensionante. Está causada por la aparición de un segundo jurado que vota por la inocencia del checheno. Un gran cambio respecto a cómo se comportaban antes es que ahora ya no tienen miedo o pena de expresarse a favor o en contra del otro y tomar posturas frente al caso. En esta etapa, poco a poco, se les ve mayor entusiasmo y ganas de realmente analizar el caso y exponer sus pensamientos al respecto. Incluso simulan algunas escenas del asesinato como fueron descritas por los supuestos testigos para poder sacar sus propias conclusiones. Están comprometidos con la solución y que esta solución del caso sea la más justa posible. Al final de la película vemos cómo las animosidades se calman un poco, ya que no hay tantas discusiones agitadas, sino que más bien se escuchan de una manera eficaz y respetuosa, llevándolos a tomar un veredicto en el que todos coinciden y se ve cómo los argumentos de unos y las demostraciones pueden llegar a persuadir y cambiar la opinión de las personas. Ahora lo que haremos para el análisis va a ser presentar algunos de las posturas de los jurados más trascendentales en el desarrollo de la película y posteriormente a esto vamos a tratar los diferentes tipos de estructuras de argumentación compleja y daremos un ejemplo de cada uno de estos que esté relacionado con la película. El primer jurado es precisamente quien infunde la duda dentro de los otros 11, siendo el primero que vota por la inocencia del niño. Su argumento para esto es simplemente para darle el beneficio de la duda al muchacho y no votar de una vez sin pensar, sino analizando muy bien las consecuencias que tiene esta votación. A lo largo de la película también tiene otras participaciones importantes, como cuando prueba que el cuchillo con el que fue asesinado el padrastro del muchacho no es único como lo hizo creer el abogado acusante en el juicio, y también es el que decide hacer un experimento para confirmar la credibilidad de un testimonio en el que él no cree. El segundo jurado simplemente se mantuvo callado y escuchó todos los argumentos y todos los alegatos de sus compañeros. Él era el que tomaba los resultados de cada votación, y fue él quien al final, cuando ya todo el mundo estaba convencido de su inocencia, votó que era culpable. Sin embargo, cuando él dice esto, aclara que él supo desde el principio que el muchacho era inocente y que sin embargo preferiría dejarlo en la cárcel
porque consideraba que allá estaría seguro y viviría por más tiempo. Cuando ve que incluso después de pedirle apoyo a sus compañeros, quienes ya estaban convencidos de su inocencia, para que ayudaran al niño y éste no fuese a la cárcel, sino que pudiera tener un futuro, todos salen con una excusa, él simplemente vota que es inocente para que pueda acabar toda la votación. El tercer jurado era tal vez el más difícil de todos. Su postura era muy fuerte y no estaba dispuesto a cambiarlo por nada. Para él, los argumentos que se presentaron nunca fueron lo suficientemente contundentes, y siempre tenía un motivo por el cual seguía pensando que el muchacho era culpable. Lo que fue necesario para convencer a este señor fue un argumento que él pudiera conectar con una experiencia traumática que él tuvo en su vida. El cuarto jurado fue el que cambió de opinión para la segunda votación, esa que se llevó a cabo de manera privada. Lo que lo convenció no fue un argumento como tal. Él afirma que las palabras del primer jurado lo hicieron reflexionar y se dio cuenta de que en realidad no confiaba en el abogado defensor del muchacho. El empresario de Harvard cambió por primera vez su voto de culpable a inocente después de que se llevó a cabo el experimento que impedía el testimonio del viejo de ser verdad. Sin embargo, afirma que el joven es culpable tras una simulación por parte del jurado número 3, donde le recrea cómo sería llegar a su casa y ver a su esposa e hijas violadas y matadas por el checheno. Vuelve a cambiar otra vez de opinión cuando el doctor demuestra que el muchacho no pudo haber acuchillado de arriba hacia abajo, puesto que es más bajito que el asesinado. El séptimo jurado es un doctor que al principio estaba convencido de la culpabilidad del checheno. Sin embargo, decide que el muchacho no pudo haber sido quien acuchilló a su padrastro, puesto que las heridas aparecen como si se hubiera clavado el cuchillo de arriba hacia abajo. Él dice que cualquier persona que sabe de cuchillos, como lo hacía el checheno por su cultura, sabe que acuchillar de abajo hacia arriba es lo mejor, y con esto procede a demostrarle al jurado número 3 de lo equivocado que está. El muchacho, quien era más bajito que su padrastro, no pudo haber acuchillado al señor. Las estructuras de argumentación compleja que tendremos en cuenta para dar algunos ejemplos relacionados con la película serán la argumentación múltiple, la argumentación compuesta coordinada, la argumentación compuesta subordinada y por último las argumentaciones complejas y las premisas implícitas. Como bien sabemos, la argumentación múltiple es aquella en la que se da un punto de vista y este es apoyado por varios argumentos independientes. Lo que hace diferente a este tipo de argumentación es que no da lugar a la duda, aunque con un solo argumento independiente presentado es suficiente, se presentan otros que soportan a este argumento y al principal punto de vista para así no dar lugar a la duda. Su estructura, como podemos ver, está encabezada por el punto de vista y cada uno de los argumentos independientes numerados. Pueden ser uno o más. Podríamos considerar que en la película existen dos puntos de vista diferentes, que el muchacho es culpable o que es inocente. En este caso, podemos ver que cada persona con su argumento contribuye a todas las argumentaciones aisladas que respaldan el punto de vista que defienden. Ahora, la argumentación compuesta coordinada es aquella en la que el punto de vista es apoyado por varios argumentos independientes, pero, a diferencia de la múltiple, todos estos argumentos independientes son necesarios, ya que sin ellos, la idea principal del argumento no va a estar bien sustentada. Su estructura, a diferencia de la del múltiple, pone el punto de vista en la cabeza, pero los tres argumentos se encuentran en un mismo nivel, ya que todos son igual de necesarios. El argumento por parte del 11º jurado es un perfecto ejemplo de lo que es la argumentación compuesta coordinada, puesto que para que su punto de vista, que fue que en este caso los vecinos habían declarado al muchacho como culpable porque les convenía para poder construir su edificio de lujo,
solo hubiera podido ser creíble con todos los argumentos y las pruebas de estos respectivos argumentos que él presentó. La argumentación compuesta subordinada es cuando una persona argumenta que supone que una argumentación única no va a ser aceptada inmediatamente, ya que esta misma necesita ser defendida de algún modo. Cada una de las argumentaciones se dan en forma de cadena, entonces si uno de los argumentos no es válido, el siguiente no lo va a hacer. Por esto es como si fuera un efecto de cadena, y así la idea principal va a ser defendida por todos los argumentos presentados. Valentin Gaft interpreta al cuarto jurado en Dos hombres en pugna. Hace el papel de un judío que cambia su voto tras la segunda votación y argumenta que considera que el niño es inocente puesto que notó mucho desinterés por parte de su abogado defensor. Sin embargo, como es de notar, el argumento que presenta puede resultar poco convincente. Es por esto que él decide seguir argumentando y explica que como el niño o el joven no puede pagar un buen abogado, el abogado defensor simplemente está ahí porque le toca y no hace ningún esfuerzo en realidad de defender al niño como se debe, puesto que no está obteniendo ningún incentivo o recompensa a cambio. En las argumentaciones complejas y las premisas implícitas, en cada argumentación única o independiente generalmente se deja implícita una de las premisas. Entonces, las dudas que se puedan presentar por alguno de los personajes pueden estar relacionadas tanto con la premisa explícita como con la implícita. Un ejemplo de este tipo de argumentación la utiliza el jurado número 12 cuando dice que está convencido de que el checheno es inocente, puesto que regresó a la escena del crimen. Allí, la premisa que se deja implícita es que una persona que es culpable no regresaría a la escena del crimen, y por lo tanto, saca la conclusión de que el joven es inocente.